Vamos a empezar, hermanos, con los requisitos. Ahora sí, usted sabe que hay vueltas y vueltas. Hay un propósito. Y miraremos la primera parte de los requisitos de carácter doméstico de los oficiales. Requisitos de carácter doméstico, parte 1. Más vueltas, ¿verdad? Cuando usted le di una foto, ¿verdad? Había unos cuadros. Usted verá que estos requerimientos, aunque son tres asuntos que podemos agrupar en este tema. Requisitos de carácter doméstico. Y no necesariamente están dados a nivel de importancia, pero me parece totalmente acorde que si hay unos requisitos que observar, estos se observen de primero en el círculo más cercano que el anciano o el diácono tenga. ¿Y por qué le digo? Si usted mira su cuadrito, si lo puede encontrar, los requisitos de carácter doméstico tienen una cruz y un asterisco. La cruz significa que son de requisitos para el pastor, el asterisco para el diácono. Y verá que en esto no hay diferencia. Se les exige exactamente lo mismo al anciano que al diácono. Exactamente lo mismo. Una palabra más, una palabra menos, el orden está distinto, pero está igual. Lo que nos indica, hermanos, que en efecto encontramos un espíritu allí. Y es que el que desee ser oficial, o el que lo sea, debe tener su casa bien establecida en el orden bíblico. Y por consiguiente, debe seguir avanzando más y más en esta tarea. Ya le resumí la enseñanza. Es decir, ¿en qué consiste el requisito? En que quien desee ser oficial, o el que lo sea, debe tener su casa bien establecida en el orden bíblico. Esto nos marca un rumbo. Y esto nos dice algo, hermanos. Y es que, si bien estos requisitos están dados para los oficiales, por implicación, hermanos, para todos aquellos que se perfilan para oficios públicos, deberían ser también observados en esta medida. Lo digo por lo siguiente. Iglesias, por ejemplo, que no tienen pastor, se preguntan si el hermano que les ayuda como líder provisional, el que predica todos los domingos, debería ser observado en algunos requisitos. ¿Usted qué piensa, hermano? Tenemos una iglesia que no tiene pastor. Sabemos que estos requisitos son para el pastor y los diáconos oficiales. Pero ¿con qué medida podemos elegir a un hermano que, si bien no es pastor, nos va a colaborar predicando cada domingo? ¿De dónde sacamos la lista? Pues, hermanos, no tenemos otra lista. Y aunque sabemos que estos requisitos, principalmente para los oficiales, no tenemos otro estándar para medir al liderazgo. Y entonces, en el mismo espíritu que tenemos a los pastores y diáconos, deberíamos perfilar a aquellos que ayudan y predican. El mismo espíritu que vincula a los ancianos y diáconos por causa de su oficio, vincula por implicación a los que llevan oficios públicos, más si estos oficios están relacionados con la palabra. Sin duda entendemos que los requerimientos directamente deben ser observados en los oficiales, pero iglesias se engañan no atendiendo el espíritu del requerimiento. En ese trasegar, hermanos, de involucrarnos por la gracia del Señor en muchas iglesias, hemos visto cosas, y deseo plantear unos ejemplos para que usted entienda lo que le quiero decir. Tenemos iglesias que al no tener pastor, usan hermanos para predicar y enseñar, para instruir, para discipular y hasta para administrar los recursos. Pues si no hay pastor, hermanos tienen que suplir. De parte de estos hermanos, le sacan al cuerpo al pastorado porque dicen, yo no tengo el llamado. Yo no tengo el llamado. Se la pasan años haciendo lo que hace un pastor. Y yo no tengo el llamado. ¿Solo para qué?
para decir, no me aplican los requisitos. Una trampa. Es una trampa. Están haciendo la tarea. Yo sé que no son oficiales, pero están haciendo la tarea. Simplemente le quitan el cuerpo al pastorado porque razonan así. Si yo entro al pastorado, ahí sí me ven los requisitos. No, hermanos, es una trampa. Porque si está haciendo predicar, que es lo más delicado en una iglesia, enseñar, discipular, instruir y administrar, entonces, hermanos, debe ser cualificado de alguna manera. Le dan largas a sus familias y entonces cuando usted los va a atrapar, hermano, pero su familia sí, pastor, pero es que ya sabe, por eso no soy pastor. Ah, pero el próximo domingo se para en el púlpito. Entonces, si no sirve para ser cualificado, deja el púlpito también. Sea consecuente, pero no me diga, soy cualificado para el púlpito. No soy cualificado para las demandas. Una trampa en que iglesias caen, hermanos. Por eso Dios no bendice. Un líder así y una iglesia así no se deben engañar. Este hombre está haciendo casi que lo más sagrado en una iglesia, predicar. ¿Por qué pasarle por alto los requisitos entonces? Si no es ejemplar, si no es modelo, no debería ser ni siquiera maestro. Ahora tenemos iglesias que usan por años a hermanos como maestros, coordinadores, líderes, lo que quiera, pero se niegan a reconocerlos al pastorado. Entonces, hermanos, predican, enseñan, administran, hacen de todo, discipulados, todo. Pero la iglesia no quiere reconocerlos como pastores. ¿Por qué? Porque tienen unos asuntos familiares sin resolver. Las iglesias dicen, como maestros están bien, pero no como pastor, porque mire su familia. No se engañen. Si el hombre tiene asuntos familiares sin resolver, no es ejemplar. ¿Qué hace en un púlpito? ¿Acaso debemos pensar que lo único que tiene restringido es el pastorado? No, hermanos. Si no es ejemplar, no debe pisar un púlpito. ¿Acaso sí es correcto tenerlo como maestro semana tras semana, con familia desordenada? Pero, pastor, no. Pero le vamos a dar el oído semana tras semana, pero pastor no, porque no puede. Hermanos, no se engañen, no se engañen. He aquí la importancia de reconocer el requisito y el espíritu de los requisitos y a quién le aplican los requisitos. Estos requisitos son como un nevado. Usted espera ver la nieve en la cima, ¿verdad? Pero esa misma nieve, que luego se derrite y se va convirtiendo en agua hacia abajo, es de lo mismo que se derrite, ¿ya? Entonces, ¿dónde usted desea ver la nieve de los requisitos? En los oficiales, ancianos y diáconos. Pero de ahí hacia abajo, hermanos, ¿qué esperaría usted encontrar en todo el liderazgo así no sean pastores o líderes? Está bien, nieve no, pero nieve derretida. Es decir, lo mismo, el espíritu. El espíritu. Usted no puede tener nieve aquí arriba y el liderazgo hacia abajo chocolate. No, hermano. No. Me hago entender en mi metáfora. Es decir, usted no puede decirle, pastores y diáconos, sí, maridos sobrios, prudentes. Pero como es maestro, no importa, enseña bien, hermanos. Ahora sí, hermanos, miremos el requisito. Vamos a mirar el requisito familiar en 3 etapas. No las miraremos todas hoy. Una, es decir, ¿en qué consiste los requisitos de carácter familiar? 1, en su relación con su esposa. 2, su relación con su casa. 3, su relación con sus hijos. 3 etapas. A ver. Primero, lo que tiene que ver con su relación con su esposa. Dice la Biblia, marido de una sola mujer. Debo recordarle que estos requisitos no son de carácter providencial. Es decir, lo que los hombres tenemos por soberanía divina. Estos requisitos son de carácter moral.
Este requisito no nos está hablando de cuál es el estado civil del que debe servir al Señor. No lo vea como que el requisito me está diciendo si debe ser o no casado. Ese no es el énfasis, no es el estado civil, no es la providencia. Es el carácter. Y entonces, si es casado, marido de una sola mujer, y si es soltero, debe estar en el espíritu de este orden. ¿Me hago entender? Así que aquí no se engañe, porque hay largas discusiones, yo me las he leído, hermano. Gente, pero sí debe ser o no debe ser casado el ministro. Porque mire, y unas discusiones, eso no es lo que está aquí, no, que es algo moral. Debo decirle que la soltería en sí es amoral. Es decir, no tiene moralidad en sí misma. Es decir, ¿tiene virtud un soltero por ser soltero? ¿O es pecaminoso ser soltero? No. ¿Ser casado tiene alguna virtud moral en sí? No. ¿O es malo? No. Usted puede ser un soltero piadoso y un casado piadoso, o ser un soltero malvado y un casado malvado. Eso es lo que se ve aquí, la cualificación moral. Lo que un hombre es en su carácter, el efecto de su carácter, en este caso, el efecto de su carácter sobre la vida matrimonial, lo que estamos viendo al comienzo. Literalmente, el requisito dice hombre de una mujer. El obispo debe ser hombre de una mujer. Claro, entonces para que suene mejor, marido de una sola mujer, pero literalmente dice esto. Y esto se refiere a que en su vida moral los oficiales de la iglesia, entiéndase pastorio y diácono, es una persona que bajo la gracia de Dios y por el poder del Espíritu vive su vida matrimonial bajo los lineamientos de la palabra de Dios y lo vive de forma creciente. Marido de una sola mujer señala a un varón con estabilidad afectiva, cuyos deseos y afectos están sujetos a principios bíblicos sólidamente definidos, es decir, hermanos, no es un hombre cuyos afectos y deseos están a la deriva. Sus afectos y deseos no están en la oferta pública. ¿Qué implica que sea marido de una sola mujer? Uno, lo más obvio, monógamo. ¿Ya? Voy de lo más obvio. Yo sé que usted dice, no, esto sobra decirlo. Aún así, déjeme decirlo. Es monógamo. Es decir, si él está viviendo su vida matrimonial bajo los lineamientos bíblicos, ¿qué esperaríamos? ¿Que cuántas mujeres tuviera? Una a la vez. Una a la vez. Es necesario precisar, entonces, que, como le dije, no es si es casado o soltero, sino su acoplamiento al estándar. La soltería providencial, digo la soltería providencial porque hay una soltería autoimpuesta que hay que tenerle cuidado. Yo me pregunto, ¿qué llevaría una persona a decir, yo quiero ser soltero? Quiero ser. Yo me preguntaría, ¿por qué? Eso me parece peligroso, ¿verdad? Que quiera, o sea, ¿por qué quiere algo que Dios no quisiera en sentido general? Pero sigamos adelante. Tenemos conflictos, sí, con la soltería autoimpuesta, con la soltería mundana, pero no con la soltería en sí mismo. Como tampoco decimos, hermanos, que al ser casado quiere decir que ha cumplido el primer requisito. No, hermanos, porque usted puede ser casado y vivir en el matrimonio de una forma que no contempla la palabra de Dios. Hombres en las Escrituras han servido al Señor aún sin estar casados. No hay nada inmoral o moral en sí mismo cuando el estado civil cambia. Aquí obviamente se está hablando que el individuo debe acogerse con toda su convicción al principio del matrimonio tal y como está estipulado en la Biblia. ¿Cuál es el modelo de matrimonio instituido por Dios en la Biblia? Que un hombre y una mujer dejen a su padre y a su madre
y sean una sola carne. Es básico, ¿no le parece? Es decir, ¿qué es el matrimonio según la Biblia? ¿Cómo es estar en un matrimonio bíblico? Es que todo aquello que la Biblia dice del matrimonio debe estar presente en esa vida. O debe haber una orientación hacia ese asunto en la vida. Así que si un hombre, por ejemplo, quiere dos mujeres, no, porque dice dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Hombres que no han dejado a padre y madre tienen que seguir madurando, hermanos, pero no pueden aspirar a ningún oficio. Es decir, ¿dónde usted quisiera ver qué es el modelo bíblico según la Biblia? Usted debería verlo así claro, en los oficiales y decir, eso es, ahí veo qué es esto. Le narré Génesis 2:24, pero ahí en adelante, hermano, toda la Biblia nos da varios asuntos. Sí, la Biblia narra hombres polígamos, pero jamás ordena la poligamia. Un hombre, una mujer unidos en pacto formal es lo que la Biblia enseña. ¿En qué individuo en la iglesia usted debería ver como una pintura, como una escultura, exactamente lo que es ser casado? En los oficiales, hermano. Si los oficiales no pueden mostrar exactamente qué es estar casado, entonces ¿quién, hermano? Hablando humanamente. Usted puede ser cristiano, tener buen corazón, buenas intenciones, puede estar reformando su familia, pero a menos que su familia sea un retrato de lo que es estar casado según la Biblia, no puede aspirar al sagrado ministerio. Muchos simplemente se quedan aquí, porque hay asuntos que la Biblia ordena con toda claridad, donde ellos no son conformes a la norma, mucho menos modelos o ejemplos de madurez, y entonces, aunque los reconozcamos como cristianos, no los reconoceríamos como oficiales. ¿Está bien? No tienen prohibido ni están descalificados de ser cristianos, pero sí de ser oficiales. Porque usted no entra al ministerio para hacer eso, sino que usted debe ser eso. Ahora, la enseñanza que dice que los líderes de la iglesia deben ser célibes y permanecer solteros, porque esto es más meritorio u honorable, es catalogada en la Biblia como una doctrina de demonios. 1 Timoteo 4, 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Así que los obispos no tienen que ser solteros por obligación. Esto no debe ser una imposición. Y de ser casado, lo cual creo que es la experiencia más común de todos los hombres, debe ser un hombre de una mujer. Este individuo expresa en su vida marital, íntima, la santidad que todo creyente debe seguir, porque en nuestras Biblias todos los creyentes deben seguir la norma. ¿O acaso alguno de ustedes sí puede ser polígamo? ¿No, verdad? Ninguno. ¿O alguno de ustedes puede ser impuro en su vida matrimonial? Ninguno. Lo que pasa es que en él usted lo debe ver claro, está ahí, corroborable. Se espera de los obispos que vivan santamente para Dios, dándole gloria, y vivan para su esposa, teniéndole como su única mujer. No solo en votos exclusivos hace tantos años, sino que viva para mostrar que esa mujer es la única que él tiene. Un hombre que no viva ejemplarmente en lo que es un matrimonio, en los límites bíblicos, tiene que crecer, tiene que madurar, apartarse de los pecados, pero no puede aspirar a ser oficial ni serlo. ¿Qué implica marido de una sola mujer? 1, monógamo, lo más obvio. 2, que es sexualmente puro. Eso implica ser marido de una sola mujer. Por supuesto que viene amarrado a lo anterior. Es decir, monógamo, una sola mujer, supone que la sexualidad es pura así. Ahora, se requiere, es obligatorio que un anciano sea sexualmente puro. Un individuo soltero también puede cumplir esto.
En su soltería, él puede ser sexualmente puro y un casado también debe ser puro. Individuos casados lamentablemente pueden estar viviendo de una manera sexualmente impura, ya sea por pecados obviamente visibles, como cualquier tipo de inmoralidad expresa, o pecados disimulados de hábitos, de la mente, de la sensualidad, lo cual es una violación a sus votos matrimoniales. No estamos hablando que los oficiales no luchen espiritualmente con sus pecados. La lucha se experimenta a todo nivel y todo creyente la experimenta. Hablamos de la impureza que lleva a un individuo a no conformarse al estándar bíblico de la pureza. Piense, si el estándar para todo cristiano es no cometer adulterio, Éxodo 20:14. Si el estándar para todo creyente es andar en santificación, apartado de fornicación, 1 Tesalonicenses 4:3. Y si según Colosenses 3:5, todo cristiano debe hacer morir lo terrenal como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si esa es la medida para todos, ¿qué se espera de un oficial? Esto mismo y más claro. Lamentablemente existen muchos aspirantes y oficiales morbosos que hablan en doble sentido, que se deleitan en mirar lo prohibido, que hacen insinuaciones, que tienen citas románticas con otras mujeres y en sus peores casos tienen novias y amantes. Ha habido líderes sumidos en pornografía, abuso infantil, homosexualidad y más. ¿En qué persona deberíamos ver como en una maqueta visible lo que la Biblia enseña de la pureza? En todos los creyentes. ¿Pero en quién exactamente? ¿En los oficiales? Tenemos que reconocer pureza en estos individuos. La esposa del oficial debe estar experimentando la fidelidad matrimonial de este individuo. Si es soltero, pues este hombre tratará con decoro a las mujeres, a las grandes como madres, a sus pares como hermanas, a las pequeñas como si fueran hermanitas pequeñas. El hombre de Dios debe ser ejemplar en la manera como se relaciona con el sexo opuesto, sea casado o sea soltero. Pero en el fondo del alma, con toda honestidad, el anciano, el diácono o el aspirante debe reconocer si está viviendo santamente en esta área como su esposa. Es decir, si es fiel a su mujer, no solo en los votos, sino en su corazón. Imagínese un hombre que esté casado con Roberta y esté suspirando por Ana Berta. Este no es un hombre con afectos sólidos, sino que está ahí, vea. ¿Qué más hace con Roberta? Hace 20 años está casado, ¿qué más puede hacer? Pero él quiere a Ana Berta en su corazón. Hermanos, un hombre así debería ser sincero. Decir, hermanos, yo no aplico. No, tengo un problema en el corazón. Todavía. Como cristiano puede que aplique. Como oficial, no. No sabemos. Yo le repito, hermano, no es que exista lucha, sino que haya pureza. No sabemos cómo iglesias justifican la vida coqueta de sus oficiales. Todos lo saben que es un coqueto. Todos saben que es un Don Juan. No sabemos cómo iglesias le justifican a algunos oficiales que tengan citas románticas con muchachas, aunque no hayan consumado el acto, les permiten citas amorosas. ¿Ya? Es decir, se las justifican, como, está bien, no está tan mal. Sí, fue una cita romántica, pero solo se dieron un beso. Se lo estoy diciendo porque conozco casos. ¿Ya? No, pero simplemente nos reuníamos a darnos besos. No era más. Y entonces allá están estos hombres ministrando hoy la palabra de Dios en iglesias.
y hasta iglesias que le justifican la vida inmoral a sus líderes. Un hombre reprensible aquí está descalificado para el ministerio. Puede que caiga, puede que sea un hombre regenerado y debe ser ayudado y acompañado como un hijo de Dios, pero el ministerio no. No, pueda que hasta en la membresía quepa, pero no en el ministerio. Y aquí, según su oficio, ya sea anciano, diácono, maestro, etc., y la falta cometida, si es una falta menor, mayor o escandalosa, puede este hombre estar temporalmente apartado del ministerio o queda descalificado para toda la vida del ministerio. ¿Qué implica marido de una sola mujer? 1, que es monógamo. 2, que es sexualmente puro. 3, entregado a su esposa. Como usted se puede dar cuenta, este requisito va más allá del estado civil. ¿Sabe qué es lo más fácil de casarse? La boda. ¿Sí? ¿Verdad? Y le ponen ustedes tanta atención a eso. La casa por la ventana en la boda. Hermanos, ponerse un anillo en un dedo, mire cuán fácil es. ¿Ya ve? No me sacrifiqué nada. ¿Sí ve? No hay sacrificio en eso. Así que es más allá de estar casado. Y es más allá de ser puro sexualmente. El oficial debe vivir su matrimonio incorporando las virtudes que se esperan en un matrimonio. Es decir, el matrimonio no es solamente abandona la soltería y se casa y ya no, la Biblia no dice nada más de cómo deben vivir la pareja. No. La Biblia dice cómo debe vivir una pareja en todo. Eso significa que no solo vamos a observar si es fiel, sino entregado. Escuche bien, dije entregado, no romanticón, no cosas así, no, dije entregado. El matrimonio requiere amor, sometimiento, entrega, abnegación, piedad, fidelidad, compañía, cuidado, intimidad, consideración, sabiduría, perdón, tantas cosas más. ¿No es así? ¿Dónde usted esperaría ver de manera real estas virtudes? Por supuesto, usted debería esperar verlas en usted mismo, porque eso es lo que la Biblia ordena para todos. Pero ¿en quién esperaría ver? En los oficiales. ¿Dónde usted esperaría ver un matrimonio no perfecto, pero armónico? Es decir, que el esposo y la esposa se la lleven bien. Es un oficial, ¿no? ¿Dónde usted esperaría encontrar lo que es la norma de un matrimonio respetuoso, cordial, alegre, coordinado, entregado? ¿En dónde lo esperaría ver? Pues de obvio en los oficiales. Escuche, no que no puedan haber tropiezos. En un matrimonio está casado 2 pecadores, con todo lo que eso significa. Pero, ¿qué debe ser lo común que usted encuentra? ¿Qué debe ser lo constante que usted mira? Pues que aquellas virtudes que Dios diseñó para las relaciones interpersonales piadosas se vean allí. Acuérdese del espíritu. No es tener un matrimonio externo como aparente, sino realmente que haya esfuerzo de tratar al cónyuge, a la cónyuge, como la persona que después de Dios merece todo mi amor y entrega. Hay algo muy mal si el matrimonio se la pasa de lío en lío. Muy mal. Diga, me parece que el hermano peleó con la esposa. Sí, aquí todos nos damos cuenta, ¿verdad? Si usted dice, nadie se dio cuenta. Sí, hermano, nos damos cuenta. Y, hermanos, no nos gustaría, ¿verdad? Pero imagínese que el hermano aspirante al ministerio hoy venga molesto con la esposa, el otro domingo molesto, el jueves molesto, siempre molesto con la señora. No es, allí hay algo mal. Todavía cabe como un creyente, todavía cabe como miembro, como oficial, no, hermanos, hagan eso. Todos podemos ser rudos y burdos con la esposa, ¿verdad? A los hombres se nos olvida cada 5 minutos que es una señora la que tenemos al lado, ¿verdad? Y otra cosa es que lo común sea tratarla rudo, ordinario, fuerte, a la patada, a lo salvaje. Hay algo mal cuando no hay entendimiento en la pareja.
cuando es dispar, cuando se faltan al respeto, cuando el hombre no quiere estar con su esposa o viceversa. Sí, hermanos, hay esposos que no les gusta compartir con su esposa. Es como el mundo, ¿sí ha visto cómo hacen los chistes el mundo? Uy, el mejor plan del casado, ¿cuál es? El plan donde no esté su esposa. Eso es en el mundo, hermanos, pero no en la vida de pareja cristiana. Cuando se nota en la esposa, cuando no se nota en la esposa el efecto de un hombre piadoso viviendo con ella. El oficial, como es el caso de cualquier varón piadoso, es un hombre que ejemplifica, que sustenta a su esposa y su familia, que las cuida y que los santifica. ¿Recuerda la conferencia de varones? ¿Cómo está eso? Eso usted lo debe ver claro en él. Que ese hombre defiende y ama a su mujer como Cristo a la iglesia, esa es su procura. Este es un hombre que se esforzará por vivir sabiamente con su mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Los ancianos deben mostrar habilidad y destreza para pastorear a su esposa, para cuidar y sustentar a su mujer. Sabemos de algunos oficiales, por ejemplo, que no ejemplifican ni el orden ni los roles del hogar. Conozco varios pastores que sus esposas son las que ganan el sustento para que ellos se dediquen al ministerio. O sea, gracias esposa por apoyar mi ministerio. Yo se ve, mire, la esposa sacrificial. Qué amor de este hermano. Qué amor. Negarse a trabajar para nosotros. No, hermano, eso es una trampa. ¿Dónde usted debe ver el orden bíblico de un hogar? ¿En dónde lo debería? En un oficial. Hombres que no están al tanto de la vida de su esposa, no saben si su esposa hace devocional, si no, si oran, si no están pendientes del progreso de la fe de la señora, no tienen buena relación con la señora. Si un hombre cristiano no le da de forma sostenida el lugar a su esposa en su corazón, su vida, si no es un hombre entregado a su mujer en los lineamientos de la palabra, él debe crecer en esto, debe entregarse al Señor, pero no puede aspirar a ser oficial ni serlo. Al menos mientras eso sea así. Y mientras lo opuesto no sea lo común. La iglesia jamás debió ni debe permitir como líder hombres con conductas sospechosas, que tengan un trato indecoroso con las chicas. Jamás se debió ni se debe tolerar citas cuasi románticas con mujeres que no fueran su propia esposa, amiguitas o fans del líder o amiguitas especiales, romances, besos, caricias indebidas y más. Estas conductas, y mírese, estas conductas descalificarían de inmediato a un hombre del ministerio. Mucho más el adulterio o encuentros sexuales indebidos. Marido de una sola mujer, con todo lo que eso implica. Segundo, dije que íbamos a ver en 3 etapas. El segundo, que gobierne bien su casa, es decir, su relación con su casa. Es decir, el fruto de su carácter, primero en su esposa. Es decir, la esposa debe sentir el efecto de vivir con un hombre piadoso al lado. Debe ser beneficiada. La primer beneficiada de vivir con un hombre que cree y que vive lo que cree. Pero hermanos, también su casa, vamos a dejar los hijos para en 8 días, pero su casa debe experimentar el efecto de tener un varón maduro viviendo allí. Un varón maduro cristianamente hablando, ¿verdad? Cuando se habla del gobierno, que gobierne, dice el requisito, gobierne bien su casa, se usa una palabra que significa estar delante, proistemi, presidir, gobernar, ocuparse de algo. ¿Cuál es el requisito? Que el oficial debe estar delante, presidir, gobernar, apropiarse, apersonarse de su propia casa. Le recuerdo, hermanos, que a todos los varones casados
Dios les exige eso. No es que usted diga, eso es el pastor, a usted también. Pero ¿en dónde debería usted ver exactamente el modelo de un hombre que se apersonó de su hogar y que gobierna, que va adelante? Pues en los oficiales. Indica, y aquí ponga atención, que el hombre va al frente, que es proactivo. Es decir, que no es pasivo en el gobierno de su hogar, no. Sino que tiene solicitud para gobernar, va adelante, es quien preside, quien gobierna bien. Muy importante esto, porque no se trata solo que algunas veces de algunas órdenes como para sentirse que está como vivo en el hogar, ¿verdad? ¿Estás vivo, esposo? Sí, al menos mande por el pan, pero mande. No es eso. Es el carácter. Es decir, que lo regular, lo sostenido, es que este hombre tenga ese espíritu. Es decir, que sea activo, que sea despierto, que vaya adelante. Es decir, él, voy a usar esto, no exactamente estas palabras, pero entiéndame, él debería ser cada rato encomiado de su esposa, encomiado, es decir, alabado. Para no decir alabado, digo encomiado. Porque alabado de pronto tiene otra connotación, pero encomiado de su esposa, decir, mi amor, tú sí que andas pensando en todo. Y es que así debe ser. ¿Me dejo entender? Es requisito, además, hermanos, piense que este requisito tiene repercusión en sus labores, porque si no puede gobernar su casa, si no puede proistemi, si no puede ir delante de su casa, imagine un pastor que toque darle cuerda para que pastoree, para que sea activo, para que vaya adelante. No, hermano, la Biblia es clara. Si no puede en su pequeño rebaño, si no puede, no lo hará en la iglesia. No se engañe, no lo hará ya. Si el hombre está acostumbrado a esperar que las cosas pasen para tomar acciones, escuche, así que muchos hombres gobiernan su hogar, no hacen nada. Deja que todo pase y cuando pasa, ahí sí actúan. Piense eso en una iglesia, hermanos. Muchas cosas aquí se han predicado como medicina preventiva, no porque esté pasando nada. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿y eso que está predicando es que algo está pasando? No, es para que no pase. Imagínense nosotros predicando solo de lo que pasa, ¿verdad? Nos viene un problema, ay hermanos, les quiero predicar de esto y de lo otro. Eso hay que hacerlo. Pero hermanos, ¿dónde está el ir adelante? El gobierno, la administración. Si el hombre está acostumbrado a esperar que las cosas pasen para tomar acciones, si no es activo, si no es despierto, si se da largas para tratar con las cosas en su propia casa, esto irá en contra suya en el ministerio. Ahora, dice que gobierne bien su casa, casa oikos, lo cual significa tanto la morada donde uno vive, como por implicación la familia con la que uno viva. El significado más obvio es que entre los requisitos de un oficial o el que aspira a ser oficial es que tenga la habilidad. No que se le dé el ministerio para ver si la tiene, sino que tenga la habilidad de dirigir, gobernar, ordenar el rumbo de su propio hogar. Sean las personas que lo conforman o todo lo que tiene que ver con los asuntos domésticos. Este hombre debe ser un buen administrador, uno que es diligente, idóneo. Obviamente puede seguir creciendo en esto y se espera que esto haga. Les recuerdo que Dios ordena a todos los creyentes, especialmente a los varones, a tener a sus familias en orden. Pero en el caso de los oficiales, no se dice que gobiernen sus casas, sino que las gobiernen bien. Es decir, como gobernador debe ser uno excelente. No solo que la gobierne, sino que sea ejemplar en esto. Usted debe ver experticia, es decir, gran habilidad, solvencia en un individuo que aspira al ministerio.
No es lo que se haga al principio de año con la emoción de las fiestas. Este año sí, familia, atención. Este año, sí. O después de un sermón conmovedor que reunimos a la casa y dice uno, he fallado. A partir de ahora, sí. No es esto, hermanos. Es lo que es común ver en él. ¿Qué es común ver en él? Un hombre cristiano puede ser tímido como líder. Un hombre cristiano puede ser pasivo como líder. Un hombre cristiano puede ser procrastinador, es decir, que le da largas o posterga. Y él debe seguir esforzándose para ser buen gobernante, pero no puede ser oficial, a menos que sea buen administrador de su casa. ¿Qué espera Dios del resultado de un buen gobierno? Quiero hablarle de varias cosas. Es decir, ¿cómo usted ve que el hombre es buen gobernante? Varios asuntos, no son todos, son los que se me ocurrieron en un momento. ¿Cómo? Que exista un orden claro en los roles de su familia. Y que sea nítido ver quién es la cabeza, quién se sujete, quiénes son los hijos. ¿Ya? Eso a veces se ve borroso entre los cristianos. Todavía caben como cristianos, pero no como oficiales. Debe ser claro que este hogar está gobernado por él. Su hogar debe tener una huella primordialmente de él. Su esposa ocupa el lugar que le corresponde y sus hijos ocupan el lugar que le corresponde. Es decir, no puede ser que un hijo diga, yo soy el que sustento aquí el hogar. ¿Sí? Y yo obedezco lo que mi esposa diga, yo soy bien obediente, eso debería contar para ser un buen oficial. Soy bien obediente a lo que mi esposa dice. No, mis hermanos, donde usted debería ver exactamente eso que cabeza, eso que se sujeta, eso que hijos obedientes, ¿en dónde esperaría usted verlo más nítidamente sino en el oficial? Segundo, en su hogar los asuntos de autoridad están claramente definidos. Usted debe observar si cuando este hombre habla, su esposa atiende. Obsérvelo, hermano. Vamos a observar candidatos, ¿no? Es mejor que lo observe. Si cuando el hombre habla, primero sí habla. ¿Sí? Es decir, si no le da pereza dar órdenes. Si es líder. Si su esposa tiene un oído entrenado a su esposo. Si sus hijos lo atienden cuando él habla. Si lo hacen de buena gana. Si el hombre es quien va detrás de su esposa. Si es bien obediente bajo el gobierno de su mujer. De hecho, no es apto para ser gobernador de la iglesia. ¿Qué más deberíamos apreciar? Tercero, que existen políticas claras en su casa. De eso se trata un buen gobierno. Políticas, vea, claras en su casa. De lo que es o no permitido hacer. Órdenes o políticas de orden moral y espiritual, por supuesto, pero políticas de cómo sus integrantes se deben desenvolver en el hogar. Si usted dice que es gobernante de su hogar y no hay políticas en su casa, ¿cómo usted ejerce dominio o administración o gobierno? Hermanos, que las políticas son los lineamientos que usted da para ejercer gobierno. Es decir, lo que se hace, lo que no se hace, lo que es permitido, primero en orden moral, lo más importante, por supuesto, y espiritual, y las demás cosas de ahí en adelante. Si quien pone las políticas es la esposa, o peor, los hijos, ellos son los que dicen cómo se debe vivir en el hogar. Si hay una especie de democracia en casa, donde cada cual opina cuál es el mejor rumbo que se le debe dar al hogar, hay un terrible fallo, aun si este hombre fuera un creyente común. Es decir, si fuera un creyente común, hermanos, eso sí le inhabilitaría ser parte de la membresía. Que no gobierne su casa. Es decir, que en su casa, su esposa o sus hijos no anden sin políticas. O que pese a las políticas, les dé igual. Si eso inhabilitaría a un hombre para ser miembro de la iglesia, lo inhabilita para ser un oficial. Siempre, siempre. Si no puede con una señora,
y 1 o 2 o 3 hijos, imagínese una grey del Señor. Yo no estoy diciendo autoritarismo. Esa es una vía fácil. No le pregunto a nadie, no digo nada, simplemente yo hablo y como yo digo se hace. Esa es la vía fácil para no tener que gobernar. ¿Sí ve? Pues es que si usted es un dictador, simplemente todos hacen lo que usted diga. Pero si usted gobierna, tiene que ser sensible. No que los demás le gobiernen, pero usted debe ser sensible. Pero sigo adelante. En un hogar falto de gobierno hay desorden. Cada cual se rige por sí mismo. Son hombres débiles, mujeres que toman cabeza del hogar, hermano, porque un hogar debe tener una cabeza. Alguien que lo gobierne. Y si no es el esposo, eso, cualquier cabeza le nacerá a ese cuerpo. La gente entra y sale de casa como bien quiere. Un buen gobernante no es el que dice, yo no estoy de acuerdo con eso que hacen mis hijos. Yo no estoy de acuerdo con eso que hace mi esposa, pero ¿yo qué puedo hacer? No, es un mal gobernante. Las únicas dos opciones para que en su casa alguno ande desordenadamente es uno, que lo haga en contra del padre y que éste no haga nada. O que el padre quiera. Son las únicas dos maneras en que un hijo hace lo que quiere en la casa. Se lo repito. Que lo haga en contra de su padre y éste no haga nada. O que el padre quiera que eso pase. No hay ninguna otra manera. En ambos casos se peca por omisión. ¿Qué más incluye el buen gobierno? Bueno, en un hogar bien administrado se toman buenas decisiones. De seguro, nadie es perfecto en la toma de decisiones, hermanos. Pero, ¿qué debería ser lo común observar en el hogar de un aspirante o de un oficial? Hermanos, que el hombre atine, ¿verdad? Que atine. Porque siempre que manda la flecha, se sale para allá, para acá, para aquí, para allá, nunca le da. Hermano, ese hombre tiene que tomar decisiones en la iglesia. No estoy diciendo perfecto, hermanos. Parte de la experiencia que tenemos hoy es sobre la base de muchos errores. Pero, hermanos, madurez significa que ha pasado un buen tiempo para ya ahora tomar buenas decisiones en su hogar. Es decir, usted no espera encontrar a un anciano o a un aspirante a anciano. Uy, hice esto y me fue mal. Hice esto peor. Me fui por aquí y se la pase de problema en problema. Entonces, ¿usted cómo se sentiría para ir a buscar consejo? Ay, pastor, es que quiero un consejo. ¿Sí? No, ¿verdad? Le diría, pilotee primero su nave, ¿verdad? Se anda estrellando. Hay hombres en lo que podemos ver, por ejemplo, que aún no han hallado la hora de levantarse un domingo. Y lo digo por la hora que llegan. Usted mire, hermano, ¿quién está entrenado? Los hombres maduros son predecibles. ¿Sí o no? Son predecibles. Es decir, si usted viera al hermano Adalberto, usted mira si es un hombre predecible cuando llega a tal hora y usted dice, no ha llegado. El hermano siempre está a tal hora. ¿Sí? Vea, el hombre maduro es predecible. Por eso usted dice, los hijos dicen, mi mamá se va a poner brava. ¿Cómo lo sabe? Es madura, es predecible. No le gusta hoy una cosa y mañana no. El niño sabe que está tratando con gente madura. Pero hermanos, aquí hay hermanos que todavía no han hallado la hora de levantada un domingo. Todavía caben como cristianos, todavía caben como miembros, pero no son buenos gobernantes. Entendemos que en un hogar se toman decisiones, pero las que se toman en un hogar bien gobernado son bíblicas, hermano. Qué lindo ver, hermanos. Mire, yo hice esto, porque la Escritura dice esto.
Pero hermano, ¿usted por qué hizo tal cosa? Mire, yo hice esto por tal cosa. Y encontrar ese respaldo bíblico, hermano, uno se le hace que está hablando con una persona que sirve de verdad al reino de Dios. La esposa de este hombre le reconoce su sabiduría y no es una mujer insegura porque el esposo nunca atina. Obviamente, se espera también una buena administración de los recursos por parte de este hombre. En un hogar bien gobernado hay prioridades, hermanos. En eso radica una buena administración, en reconocer y andar sobre prioridades. Las cosas están organizadas en su hogar, no se dejan al azar. Hay buena administración económica, administración de los recursos, hay discreción, disciplina, por lo que se espera que no haya deudas, derroches, desorden, y esto fruto de la supervisión de un hombre. Yo le coloco a usted los ejemplos más aterradores, ¿verdad? Solo para que entienda de aquí hacia atrás. Pero imagínense, el pastor no vino el jueves porque lo están embargando, pero ya dijo que ya venía. Lo que pasa es que tiene una deuda, no pudo pagarla, pero ya viene, que oren por él mientras es que él está allí siendo embargado. ¿Sí? Suena feo, ¿verdad? A ninguno le gustaría. Pero piense que hacia atrás hay muchas cosas parecidas que a usted no le gustaría ver en un oficial. Imagínese que usted vea en la casa, usted va a almorzar a la casa del oficial, ¿verdad? Y de pronto tiene la oportunidad de abrir la caneca de la basura para botar un desperdicio y encuentra toda una olla de comida buena, pero en su casa hay derroche, hay deuda, todo. No es un buen administrador, hermanos, de las cosas. Finalmente, en un hogar bien gobernado se estimula a la piedad. ¿Qué mejor muestra de administración, hermanos? Las conocidas palabras que Dios refirió a Abraham, Génesis 18:19. Yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Yo sé que Él mandará. Él no como que, no, es que no sé a qué hora hacer devocional, no sé cómo instruir a la familia, es que este tiene un horario, este otro, y no sé, y pasan los años y no puede. Yo sé que Abraham lo hará. Él instruirá. Uno de los rasgos que más muestra el abandono del gobierno del hogar es la falta de habilidad para reunir a la familia en devociones lo más frecuente que se pueda y en exponerlos de forma regular a los medios de gracia. Se espera que una casa bien administrada se distinga el ambiente en el que se mueven las cosas. No se pide, aunque se debe anhelar, que todos en casa profesen la fe, pero al menos se pide que el gobierno en casa sea bíblico, piadoso, y que en su casa el acatamiento a la piedad sea tranquilo y cortés. Allí se procura la obediencia, y entonces hay hijos sumisos, tranquilos, gracias a la mano del Padre. Si lo que dijimos anteriormente, en principio, es la medida para todo hijo de Dios, ¿qué esperaría usted encontrar en el hogar de un oficial? Se espera que en el caso de los oficiales tengan cierta habilidad para guiar a otros a la piedad. ¿Sí? Es que es lo más básico. Se supone que vamos a guiar gente a la piedad, aún a gente que no es creyente. Y a veces tenemos que hablar para más o menos organizarlos. Si el hombre no muestra habilidad en su casa, con los que conoce, con los que convive, si no puede más o menos guiarlos y tenerlos tranquilos con la piedad, hermanos, ¿qué se espera en la iglesia del Señor? Sabemos que existen asuntos providenciales duros, pruebas específicas, temporales quizás, pero si un hombre no ha podido administrar su hogar, no debe pensar en el ministerio por más capacidades que tenga. Si está en el ministerio y no gobierna bien su casa, debe o reformarse o dejar al ministerio, porque se ha vuelto reprensible. Dios no pondrá como gobernante de la iglesia, de sus propias ovejas, ni de los recursos de su iglesia a un hombre que no es cabeza de su mujer y que no gobierne sus hijos. Donde es un desorden. Si un hombre es esclavo de sus afanes,
desorganizado, derrochador, descuidado, que vive su vida familiar sin principios, que no atiende la vida de familia, que no tiene prioridades definidas, él debe pasar un buen tiempo humillándose como cristiano. Todavía cabe como cristiano, pero no en el ministerio. Déjeme hacer finalmente una aclaración, quiero hacerlo, acerca de la esposa del aspirante o de los líderes u oficiales. ¿Qué deberíamos ver en la esposa de quien aspira al ministerio o de los oficiales en la iglesia? Quiero ser claro. La Biblia es clara en señalar que los requisitos se miran en los aspirantes y en los oficiales, no en las esposas. ¿Ya? Si usted se da cuenta, no dice, y las esposas de los oficiales deben ser. Lo digo, yo voy a dar una nota de balance, por supuesto, pero por ahora entienda esto. A veces se implica que como son una sola carne, lo que es de uno debe ser del otro. Y aquí, hermanos, debemos saber que se califican requisitos de carácter. Y en este carácter, cada uno tiene su propio crecimiento en el Señor. Por lo que no es extraño, hermanos, y creo que debe ser lo común, que mientras el oficial, el líder o el aspirante tiene una medida más allá de madurez, su esposa no esté tan a la par de él. ¿Ves? Que él también la debe superar a ella, ¿no es que es su líder? Lo que pasa es que a veces se ponen expectativas y hasta labores sobre hermanas que no tienen por qué llevar esto solo en virtud de que son esposas de líderes. Esto me parece inmisericordia. No solamente exigirles la medida madura de su esposo, sino que se le asignan labores, como quien dice, hermanita, ¿usted para qué está aquí? Esposa de pastor, adelante, hermanos. Pero sabiendo lo que no debemos esperar de ellas, ¿qué sí debemos esperar de ellas? El efecto en su vida de estar conviviendo con un hombre maduro en la fe. ¿Ya? Quizás no la madurez de su esposo, pero sí usted debe ver en ella el efecto de que esa mujer ha convivido por años con un hombre maduro en la fe. Dice la Biblia que si uno anda con los sabios, es sabio. Y si usted anda con los maduros, algo se le pega, hermano, así sea por convivencia. Así que entienda, yo no pondría al mismo nivel de requisitos la esposa del pastor a la del aspirante. Si es así, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿qué sí usted debe esperar? Que si ese hombre es buen gobernante, ¿usted dónde ve el efecto de su buena mano? En su esposa. Puede que ella esté en proceso de madurez un poco más atrás. Puede que no sepa muchas cosas. ¿Cómo así, hermana, que usted no ha leído las instituciones de Calvino? Uy, eso sí me parece. ¿Usted es esposa de pastor y no ha leído en latín? No, no sabe griego la hermana del pastor. Y es que pastor. Y es que esposa de pastor. No, hermanos. Pero hermanos, que usted debe ver que ella vive tranquila a la luz de lo que su esposo va generando en ella. La habilidad de este hombre se va a ver, la habilidad de gobierno de él se va a ver en los gobernados. No se le puede arrojar sobre los hombros de este hombre algo que solo es de Dios, el crecimiento espiritual. Pero sí debe ver en su esposa la tranquilidad de estar siendo guiada, pastoreada, cuidada por un hombre ejemplar. ¿Qué le sugeriría a usted? Que mientras el esposo esté predicando, la mujer esté así. ¿Ya? ¿Qué le dice usted? La mujer este hombre no se la ha podido ganar. Falta trabajo. No se ha ganado a su esposa. ¿Sí? No hablamos de debilidades, ¿me hago entender?
Hay esposas de líderes que se les nota que vienen obligadas, que no están tranquilas con la guía que tienen. Por lo general, si una mujer convive con un hombre maduro en la fe, hay fruto de eso. Si un hombre aún no puede ver el resultado de su pastoreo sobre su esposa, siga trabajando, no se desesperance, empiece a trabajar, empiece a ganarse el corazón de su esposa, ámela, sea paciente, trabaje. Pero no puede ser un oficial. No lo puede ser. No por ahora. No hasta que con los años nos muestre que es lo común en usted ser así y es lo común en su esposa ser así. Probablemente una mujer intemperante, imponente, no sujeta, rebelde, chismosa, coqueta, perezosa, desatendida del hogar, imprudente, ruda, venga a destruir lo que en el ministerio este hombre va a construir. Por eso yo le diría, hermano, primero lo primero. Váyase como un buen cristiano y ministre su hogar. Eso es lo primero. Porque si no puede gobernar su propia casa, no puede gobernar la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, y ore por eso. Porque les recuerdo que esto no solo es la entrada al ministerio, sino lo que mantiene a un hombre en el ministerio. Ore por eso. Oremos.